Cristo es la fuente de vida que llena mi alma y mi ser. Cristo es la fuente de vida que cada día transforma mi ser. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana, y como lo prometido es deuda, se publicó acerca del misterio del Pidyon. El misterio del Pidyon o el misterio del Pidión. Para los que no comprenden, vamos a desglosar este misterio, porque una de las cosas que yo comprendo en el Evangelio de Jesucristo es que hay muchas cosas que hacemos que no sabemos el por qué las hacemos, o las repetimos y no sabemos el por qué las repetimos. E incluso hay muchas cosas que creemos, pero no sabemos por qué las creemos. Hace algún tiempo una persona me dijo a mí que él no entendía por qué yo enseñaba cosas del Antiguo Testamento, si ya estábamos en el tiempo de la gracia. Y mi respuesta a eso es que hay muchas cosas en el tiempo de la gracia que hacemos cuyo promesa o cuya raíz viene del Antiguo Testamento. Si no entendemos de dónde viene, no entenderemos por qué se hace, ni mucho menos para dónde vamos. Yo no enseño del Antiguo Testamento para que nos volvamos judaístas, sino para comprender la cultura de la cual viene nuestra fe. Amén. Y hay muchas cosas en la palabra de Dios que parecen simples costumbres antiguas, pero que en realidad son llaves que abren puertas a misterios eternos. Hay actos que se repiten de generación tras generación, y sin embargo cargan un significado tan profundo que trasciende los siglos e incluso alcanza nuestras vidas hasta el día de hoy. Si me comprendes, di amén. Y todos los que están conectados pueden escribir amén, porque hay muchas personas que hoy no están en la reunión física, pero están conectados. Amén. Ahora, dentro de esos actos hubo uno en particular que marcó el destino de cada familia en el pueblo de Israel y de cada familia en la historia del mundo. Había un rito o un ritual que es silencioso, que casi nunca se menciona, y está envuelto en monedas de plata. Diga conmigo, monedas de plata. En palabras de consagración y en una verdad que no todos alcanzan a comprender si no se explica correctamente. Entonces, a primera vista, esto era solamente una tradición familiar, pero escondía en su interior un plan divino, un secreto que solo podía ser revelado en el cumplimiento del paso de los tiempos. Lo que quiero decir con esto es que lo que parece un simple rito en el Antiguo Testamento, en las manos de Dios, es la señal de un misterio eterno. Amén. Entonces vamos a mirar cuál es este misterio, el misterio del Pidyon. El misterio viene de un diseño eterno que es el diseño del rescate. Diga conmigo, el diseño del rescate. Todos nosotros debemos saber que en la obra de la redención existen dos términos, ¿sí? Uno es cubrir y el otro es limpiar. Para ser claros, la redención es el perdón que todos nosotros hemos obtenido a través de la cruz del Calvario. Amén. Pero desde el libro del Éxodo capítulo 13 versículo 2, Dios establece una verdad solemne sobre todas las cosas de la tierra. Éxodo capítulo 13 versículo 2 dice lo siguiente: conságrame ¿qué? Todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, pero no solo entre ellos, sino que así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice el Señor? Mío es.
Entonces aquí estamos hablando de la primicia de la familia. Conságrame todo primogénito de los hombres y de los animales, dice el Señor, mío es. Este es el principio de las primicias. ¿Y en qué consistía? Significaba que la redención del hijo, es decir, los primeros frutos o el primogénito del vientre, se consideraba, diga conmigo, santo para Dios. Dile a la persona que está a tu lado, todo lo primero es santo para Dios. ¿Cuántos lo creen? Y es un principio que no ha cambiado, solo se ha transformado. Es decir, los primeros frutos y los primogénitos le pertenecen al Señor, mientras que los corderos primogénitos se ofrecían como sacrificio. Los hijos primogénitos de Israel debían pertenecer al templo y al sacerdocio. Era para eso. El primogénito era llevado al templo para servir ¿en dónde? En el sacerdocio. Ustedes recuerdan a alguien que clamó al Señor y le dio un hijo, y ese hijo fue entregado ¿en dónde? Al templo para servir al sacerdocio. Ya vamos a mirar por qué lo hizo de esta manera. Ellos debían ministrar a Dios, todos ellos. Diga conmigo, a menos que. Nuevamente se lo voy a repetir. Todos los primogénitos deberían servir en el templo y ministrar a Dios, a menos que fueran redimidos por su padre mediante el pago de un precio redentor, que en este caso eran 5 monedas de plata. Se lo vuelvo a repetir. Todo primogénito debía ser llevado al templo y servir y ministrar a Dios, a menos que fueran ¿qué? Redimidos. Desde ahí viene esta palabra de la redención. ¿Y quién los tenía que redimir? Su padre. Entonces, en la práctica, cada hijo primogénito de Israel era redimido. De lo contrario, pertenecía a los sacerdotes y al ministerio del templo. Esto significaba que el primogénito no era propiedad de los padres, sino del Creador. En este punto, el Señor pone en Números capítulo 18, versículos 15 y 16 lo siguiente, para que nos demos cuenta de qué era lo que ocurría en el pueblo de Israel con el hijo mayor o el primogénito. Primogénito. Números 18, 15 y 16 dice: redimirás también el primogénito del hombre y los redimirás de un mes de edad. Es decir, que cuando el niño cumpliese un mes de edad, el padre tenía que redimirlo. Conforme a tu estimación, por 5 ciclos de plata. ¿Sí? Vamos ahí. 15 y 16. Este rescate tendrá lugar cuando el primogénito tenga un mes de edad. El precio del rescate será de 5 monedas de plata, según la moneda oficial de ¿qué? Que pesa ¿cuánto? 11 gramos. Entonces el padre, cuando el bebé tuviera un mes de edad, entregaba el precio y el niño quedaba, diga conmigo, libre de su servicio al templo. Pero ¿qué estaba mostrando Dios en este acto? ¿Qué estaba preparando Dios? Pues estaba revelando que algún día habría un primogénito que no sería redimido con plata ni con oro, porque su misión no era escapar, sino cumplir su ministerio. ¿Qué quiero decir con todo lo que estoy explicando hasta ahora? Que el precio de la redención fue contado en ciclos de plata para los hombres, pero el precio de la salvación sería contado en gotas de sangre para la humanidad. Ahora, algo poderoso ocurre en un caso especial.
Y es que hace más de 2000 años, cuando ya estaba cerca la Pascua, los sacerdotes del templo planearon la muerte del Mesías. ¿Ustedes recuerdan ese evento? Sé que no estuvieron ahí, pero lo han leído y lo han escuchado muchas veces. Harían que uno de sus discípulos, uno de sus allegados, a quienes él ya había confirmado como sus hermanos, lo entregara a la puesta del sol. ¿Cómo lo iba a entregar? Pagándole 30 monedas de plata. ¿De dónde venían esas monedas de plata? De las arcas del templo. Las arcas que durante siglos habían recibido monedas de plata por el Padion Haben, que es la redención del primogénito. Entonces este término Padion Haben significa redención ¿de quién? Del primogénito. Entonces la escritura nos muestra a Jesús como el primogénito. Lucas capítulo 2 versículo 7. Lucas capítulo 2 versículo 7. A mí me gustan mucho estas enseñanzas porque entiendo el por qué estoy defendiendo mi fe. Amén. Entonces esto tal vez es una enseñanza que te da un valor, le da un valor a tu vida, pero le da un valor mucho más fuerte a la fe que tú profesas. Dice la palabra en Lucas 2:7, y dio a luz a su ¿qué? Hijo primogénito. Lucas 2:23 dice lo siguiente: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado ¿qué? Santo al Señor. Por lo tanto, bíblicamente, Cristo era por mucho el cumplimiento del Padion Haben, o la redención del primogénito. Y aquí surge el misterio precioso. Judas lo entrega por 30 piezas de plata, como está escrito en Mateo 26:15, y todo lo hemos escuchado. Pero ese dinero no salió de las bolsas de los comerciantes. Ese dinero no salió de la venta del aceite ni de la venta de las ovejas. Ese dinero sale del arca de los tesoros del templo, los mismos cofres que durante siglos habían recibido las pagas o las redenciones de rescate por los primogénitos. Imaginémoslo así: siglos de padres entregando plata para rescatar a sus hijos, incluido Jesús de Nazaret, el hijo de José y María. Y un día los sacerdotes devuelven ese dinero para comprar ¿a quién? A Jesús, al primogénito. Es como si Oscar trajese la plata para decir: voy a redimir a mi primogénito. Y con el tiempo alguien devuelve el dinero diciendo: no aceptamos la redención. ¿Cuál era entonces el propósito de que el primogénito fuera redimido? Que no se quedara ¿en dónde? En el templo, porque en el templo tenía que servir y ministrar ¿a quién? A Dios. Y todo el que sirve y ministra a Dios en el templo es llamado sacerdote. Porque si tú te preguntas por qué Jesús es conocido como el sumo sacerdote, es sencillamente porque el Padion Haben fue devuelto y él pasó nuevamente a ser sacerdote del templo. Amén. Es la razón por la cual es sacerdote. No hay ninguna otra razón bíblica. Porque él era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Pero al no recibir el Padion Haben, al ser devuelto, él tenía que ser esclavo del templo. Y esto es fundamental. No puedes perderte lo que acabamos de decir. Al Jesús recibir la devolución de su redención, de la que su padre pagó muchos años atrás, pasó nuevamente a ser siervo ¿de quién? Del templo, a pertenecer
al templo. En un solo acto, entonces, lo simbólico de miles de años se convirtió en real, y lo profético en un cumplimiento, y lo temporal se convierte en eterno. El templo acumula monedas para liberar hijos, pero un día las devuelve para que un hijo sea devuelto. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Si tú me comprendes, ahí en la red social escribe amén o gloria a Dios. Entonces, el Padión Javén enseñaba una distinción clara. El Hijo del Hombre podía ser redimido con plata, pero el primogénito de los corderos no. ¿Sí o no? Eso dice la palabra de Dios. El primogénito de los hombres podía ser redimido por los 5 ciclos de plata y ser devuelto a la casa, pero el primogénito de los corderos no. ¿Qué pasaba con el cordero? Era sacrificado. Eso está en Éxodo 13:13. Coloquemos Éxodo 13:13. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día. Memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, ¿qué? No comeréis leudado. Sigue, por favor. 4. Vosotros salís hoy en el mes, ¿qué? De Abib, que es el primer mes del año. ¿Cómo pudieron los del pueblo de Israel salir de Egipto? ¿Lo recuerdan? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Los veo con cara, ¿qué? En la noche anterior tuvieron que sacrificar un cordero, y la sangre del cordero la tuvieron que pintar ¿en dónde? En el dintel de la puerta. ¿No recuerdan? Muy bien. Pues esa misma noche anterior, muchos años después, un cordero debía ser sacrificado y su sangre debía quedar en un dintel de madera. Entonces entendemos que Cristo no pudo ser redimido por su Padre, porque no vino para ser liberado como el pueblo de Israel, sino que vino para ser sacrificado como el cordero la noche antes de la libertad. Entonces Juan lo señala en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la plata es entregada a un hombre como Judas, porque el Cordero no podía ser redimido. Cumple 2 propósitos. Primero, pasa a ser sacerdote para siempre, porque no pudo ser redimido, y a la vez pasa a ser ¿qué? Cordero, porque tenía que ser sacrificado. Cuando los sacerdotes devuelven las monedas a Judas, declaran sin saberlo que el primogénito de Dios no sería redimido con plata, sino ofrecido como cordero para el perdón de pecados del mundo. Y vuelvo y te repito, donde los hombres contaron monedas, Dios estaba contando gotas de sangre. Ahora quiero hacer un gran paréntesis aquí para comprender un poco más lo que acaba de ocurrir. Quisiera que me permitieras explicarte esto en una manera numérica, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Entonces, número 1, ya lo vimos, el rescate del primogénito se hacía ¿con cuánto? 5 monedas de plata, según Números 18:15, ¿sí? Aproximadamente hablamos de 100 gramos de plata. Ese era el precio fijado por la ley del Padión Javén, liberar al primogénito. Siendo este caso de 5 monedas de plata, porque a Judas le pagaron 30 monedas por Jesús. ¿No les parece raro? O sea, tenían que haber pagado 5. Pero resulta que aquí se une con otra circunstancia del mundo que no entendemos según la ley del Señor.
Y es porque se pagaba el precio de 30 monedas de plata. La cifra de 30 monedas de plata aparece en Éxodo capítulo 21, versículo 32. Éxodo capítulo 21, versículo 32. Dice la palabra: si el buey corneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será. Es decir, que los 30 siclos de plata eran el precio de la indemnización por un esclavo muerto. Por eso, cuando los sacerdotes acuerdan pagarle a Judas 30 piezas, no fue un número al azar. En términos de la ley, valoraban a Jesús como si fuera un esclavo que fue o que sería atravesado. ¿No le parece esto curioso? Valoraban a Jesús como si fuera un esclavo que sería ¿qué? Atravesado. Dice que si el buey corneare al esclavo y éste muere, tendría que pagar su dueño 30 siclos de plata. Ahora, algo muy curioso que ocurre con toda esta historia son los significados. Porque el pueblo romano se consideraba como un buey fuerte. Y cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué fue lo último que hicieron para asesinarlo? Lo atravesaron con una lanza. Al ellos atravesar a Jesús, y esta es otra parte mucho más profunda, como esclavo, se harían partícipes de la misma condenación. ¿Recuerdan? 30 siclos de plata. ¿Y qué ocurriría con el buey? Sería ¿qué? Apedreado. Y esto es interesante porque nosotros decimos: ok, atravesaron a Jesús, pero ¿y dónde está el buey apedreado? En Mateo capítulo 21, versículo 43 y 44 dice lo siguiente. Quiero leerlo en la traducción al lenguaje actual. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Esto es tremendo. Les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que lo obedecen en todo. ¿Con quiénes está hablando? Con el pueblo de Israel. Listo. Cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores, ¿quedará qué? Y si la piedra cae sobre alguien, ¿lo qué? Entonces, cuando Jesús es atravesado y muere, el buey, que es todo ese conglomerado de sacerdotes que lo mandaron a asesinar, quedaron hechos polvo por la gracia de Jesús, porque Él es la roca. Ellos recibieron su castigo por cuanto no creyeron en Jesús. ¿Qué ocurrió con ellos? Fueron condenados a la muerte. Es decir, que se cumple todo lo propuesto por Dios en ese momento. Jesús no puede ser redimido porque pasa a ser sacerdote. Cumpliendo el sacerdocio o sirviendo en el templo, pasa a ocupar el lugar de cordero, pero pagan por él 30 monedas de plata como el sirviente que iba a ser atravesado. Jesús entonces, como primogénito y como cordero, reúne todos los requisitos. ¿Cómo? Resumo. Como primogénito debió ser redimido con 5 siclos, pero al devolverse el dinero ocupa el lugar como sacerdote. ¿En dónde? En el templo. Como siervo sufriente fue menospreciado hasta ser valorado como un esclavo con 30 piezas de plata. Y como cordero, el cordero primogénito no se redimió, sino que se sacrificó. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso?
el primogénito tenía precio de hijo. Lo vendieron como esclavo, pero se ofreció como cordero. Entonces, ¿por qué el acto de Judas no fue un rescate como en el pabellón Javé, sino como una traición y desprecio? En vez de reconocer su valor como primogénito, lo trataron como un esclavo. Esto cumple la profecía de Zacarías capítulo 11 versículos 12 y 13. Zacarías con Z, capítulo 11 versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han, el 13. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de ¿qué? Al tesoro. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Escuchen esto. El Padre, el Rey de Reyes, no pagó 5 siclos por su hijo. ¿Pagó cuánto? 30. Es decir, que la redención del hombre no hubiera alcanzado para el Hijo de Dios. Y por eso el Padre ya había redimido a su hijo antes, con 30 monedas que entraron ¿a dónde? A las arcas de Jehová, al tesoro del templo. Y cuando el Señor tenía la edad, los del templo le dicen: Jehová, toma tus 30 monedas. ¿Y a quién se la dieron? Al traidor. ¿Y quién es el traidor del reino de los cielos? Satanás. Entonces, Satanás pretendió tener nuestra libertad en esclavitud, pero Dios pagó el precio 2 veces. Uno con 30 monedas y otro con su propia sangre. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey de Reyes? El hijo ya no iba a quedar libre. ¿Por qué no iba a quedar libre el hijo? Porque él se hizo esclavo para que tú y yo fuéramos libres. Por eso es que la palabra es celosa al decir que no debemos menospreciar el sacrificio, porque el Padre Celestial pagó para que su primogénito fuera libre, pero al igual tuvo que ser esclavo para que todos nosotros los pecadores fuéramos libres. El cielo no valorará a Cristo en ciclos de plata ni en monedas de hombre, para que el Padre viera a su hijo como un tesoro eterno y su sangre superara todo cálculo humano. Los hombres le pusieron precio a los esclavos, pero Dios lo exaltó como Señor de señores. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Mire todo el precio de todo, de dónde viene toda esta parte. El por qué las monedas, el por qué Jesús tenía que ser comprado, el por qué Jesús tenía que entregarse con su sangre. Todo esto afirma nuestra fe. Pero hoy tú y yo necesitamos entregar mucho más que 5 siclos de plata para asegurar nuestro rescate. Pregunto: ¿alguno de nosotros puede pagar mucho más de 5 siclos de plata en este momento por nuestro rescate, para nuestra libertad, para nuestra salvación? No. ¿Qué es lo tremendo de todo esto? Lo que está escrito en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos
de vuestra vana manera de vivir, la cual visteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como ¿qué? Oro o plata. Siguiente. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Ahora, présteme atención a esto. A partir del momento en el que Cristo pagó con sangre, nosotros ya no teníamos necesidad de redimir al primogénito, porque el primogénito ya había sido redimido para que todos nosotros pudiéramos vivir en libertad. ¿Por qué? Y volvemos al caso histórico. Porque en una familia, en los tiempos del Antiguo Testamento, el primogénito era quien iba a tomar el lugar de su padre cuando no estuviera, para sustentar la casa. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, me voy más para atrás. Cuando Adán y Eva pecan, rompen la relación entre el Padre y nosotros, la creación. Se corta esa relación. Y solo había uno que podía sustentar a la familia que en este momento se encontraba huérfana gracias al pecado. Y ese uno era el Hijo de Dios, el primogénito. Entonces, cuando el primogénito se hace sacerdote y luego se hace sacrificio, pasa a ser, como dice la Escritura, la primicia. Otra vez volvemos a lo mismo, la primicia de todos los santos. Y es por eso que dice que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad o el derecho de ser llamados. Y ese es el misterio del padión, que tú y yo ahora somos hijos de Dios porque el primogénito fue libre para sustentarnos a todos nosotros. Como el Padre no puede venir aquí porque su presencia nos mata, porque eso fue lo que ocurrió cuando Adán y Eva cayeron, vino el Hijo para sustentarnos. ¿Y cuál es el sustento del Hijo para nosotros? Otra primicia que fue entregada en la fiesta de Pentecostés o en la fiesta de las primicias: el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en este momento en sus vidas? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por esta obra maravillosa? Muy bien. ¿Qué otra cosa significa para ti y para mí este acto precioso de Jesús? Que tu vida ahora tiene un valor incalculable. Si alguna vez el enemigo te ha dicho a ti o te hace sentir que no vales nada, porque eso es una de las cosas que hoy en día Satanás está usando, recuerda que el cielo pagó por ti 2 veces. El cielo te compró, no con oro ni con plata, sino con la vida misma del primogénito de Dios. Satanás está atacando hoy en día la mente de las personas, haciéndoles sentir que no tienen valor, hasta el punto de quitarse la vida, porque no valen nada, porque no se sienten nada, o porque son menospreciados por otros, o porque son engañados por otros. Pero si alguna vez te sientes atado, recuerda que ya no hay cadenas que te puedan atar o retener, porque el precio fue pagado. Ya no eres esclavo, eres libre. Juan 8:36 dice lo siguiente. Juan capítulo 8 versículo 33. Y ahora tiene todo sentido la manera en cómo lo dice. Cuando lo leamos, recordemos el misterio del padión y va a tener sentido. Juan, ¿sí? Capítulo 8 versículo 36. Así que, si quién, el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dígame si ahora no tiene
más sentido. Porque ahora, entendiendo el misterio del payón, podemos entender que ese hijo fue el que se entregó para que tú y yo fuéramos libres. Vive con la certeza de que eres amado, camina con la seguridad de que eres redimido y actúa con la valentía de que ya no tienes una deuda con el pasado, sino que tienes una deuda con el Hijo de Dios. ¿Cómo cubrimos esa deuda? Siendo obedientes. Pablo dijo: no pisoteéis la sangre del Cordero. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo lo que nosotros hagamos debe estar empezándose a enfocar en ser obediente a la palabra de Dios. Porque si tú y yo hemos aceptado a Cristo como Salvador, hemos aceptado su sacrificio. Entonces, di conmigo: estoy en deuda con el Cordero de Dios. Si alguna vez dudas de tu valor, recuerda que tu rescate no se midió en monedas, sino en la sangre del Cordero de Dios. Concluyo con esto. El misterio del payón Javén, o del pago por el primogénito, o redención del primogénito, encuentra en Cristo su cumplimiento perfecto. Las monedas de plata fueron devueltas, el primogénito no fue redimido y el cordero fue entregado y sacrificado, y al final se consumó la libertad de la humanidad. Hoy tú puedes declarar: soy libre porque Cristo no fue redimido. Soy salvo porque Él se entregó a condenación, y soy amado porque Él me rescató. Es el poder de la cruz y no podemos olvidarlo. No podemos olvidar cuánto costó, porque esas monedas se transformaron en la eternidad, en la sangre y en el sacrificio de vida abundante para nosotros. Desde el inicio de la humanidad, Dios planteó el precio por la redención. Ahora tú y yo tenemos redención porque Dios mismo pagó ese precio. Pregunto: ¿correspondes tú con tu vida al valor que Cristo pagó por tu redención? Porque llegará el día en que salgamos de este tabernáculo, como se conoce hoy, templo. Nosotros decimos: yo soy el templo del Espíritu Santo. ¿No lo ha leído usted? Tiene todo el sentido del mundo. Algún día saldremos de este templo y la pregunta es: ¿iremos a casa de nuestro Padre? Porque ya se pagó el precio. Cuando yo salga de este tabernáculo, ¿iré a casa de mi Padre nuevamente? ¿De donde alguna vez salí por causa del pecado? ¿O vagaré por ahí en otro lugar? Cierra tus ojos, por favor. Padre, hoy entiendo que nuestro Señor Jesucristo fue redimido para que nosotros, no fue redimido para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Nuestro Señor Jesucristo no escapó al altar para que nosotros pudiéramos abrazar la vida. Hoy, una vez más, entiendo que muchas de las cosas que tú hacías venían planeadas con el propósito de darme libertad y vida eterna. En el nombre de Jesús te pido me perdones si no he sido lo suficientemente capaz de honrar ese sacrificio. Tú mismo, oh Dios, entregaste a tu primogénito para que nosotros fuéramos hijos del reino de los cielos. Hoy te pido, mi Dios, que me perdones si no he sido agradecido con el rescate que has pagado por mi alma, por mi salvación y por mi vida. Hoy, una vez más, confirmo que mi fe en Jesucristo es genuina y que Él es el Salvador de mi vida. Ayúdame a corresponderte, Señor, a serte fiel en todas las cosas que yo haga.
Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. ¿Cuántos dan amén a esa oración? Gracias, Jesús. Aleluya. Ahora tenemos un motivo más para venir a adorar al Señor, porque ya hemos sido redimidos y entendemos el por qué se pagó ese precio. Amén. Cristo es la fuente de vida que llena mi alma y mi ser. Cristo es la fuente de vida que cada día transforma.